Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Veo a menudo una cierta tendencia a colgarnos etiquetas sobre lo que nos pasa o lo que nos deja de pasar. Por ejemplo, una frase que últimamente se repite mucho a mi alrededor es: tengo una baja autoestima, o esto que pienso, esto que digo, esto que hago, estoy convencida que su origen es una baja autoestima, ¿no? Y me fascina, al tiempo que me preocupa, lo fácil que nos colgamos etiquetas, un poco haciendo autodiagnóstico, ¿no?, sobre nuestro estado interno. Y bien, lejos de querer utilizar estas etiquetas para generar un marco mental en el cual podamos entendernos, siento que lo que hacen estas etiquetas es limitarnos todavía más. Y si yo me voy diciendo de que tengo una autoestima baja, a pesar de que a lo mejor no se puede catalogar como tal, porque la autoestima baja en sí misma es o suele ser bastante extrema, pero si yo me digo que tengo esta autoestima baja, entonces voy a actuar en consecuencia y todo mi foco va a estar puesto en la justificación de tengo una autoestima baja y por lo tanto voy a generar un cierto abanico de actitudes, de pensamientos, de emociones que vayan alrededor de esta idea. Así que el podcast de esta semana lo quería destinar precisamente a hacer un poco de autorreflexión sobre si verdaderamente tenemos la autoestima baja o si por lo contrario lo que sucede es que vivimos en una cierta inseguridad ante según qué situaciones vitales, ante según qué momentos vitales y por ende tal vez el punto de trabajo no sea tan desde lo que me falta, sino desde el reconocimiento de lo que ya tengo. Hay una definición que me encanta sobre el tema de la autoestima que viene del psicólogo Manuel Escudero, que dice así: la autoestima se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Contrariamente al pensamiento popular, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada situación, sino de observarnos con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar nuestro autoconcepto. La autoestima no es un concepto fijo y estable, se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra vida. Fíjate que en esta definición ya de entrada lo que se percibe es flexibilidad. Es decir, no se trata tanto de estar siempre bien, algo que, por cierto, surge de una sociedad en la que hay un narcisismo extremo que lleva a que tengamos que estar siempre bien y poner bien siempre muy buena cara, ¿de acuerdo? Que obviamente es una distorsión porque no forma parte de la realidad. Y por otro lado, esta definición también nos lleva a la apertura de las luces y las sombras, que es algo que si hace un tiempo que estás en el podcast habrás oído 3 millones de veces, porque para mí es muy importante, ¿no? O sea, no solo se trata de poner el foco en todo aquello bueno que hay en mí, sino también y especialmente hacer un trabajo con la sombra, con esas partes ocultas, con esas partes que me avergüenzan, con esas partes que no quiero ni ver ni mostrar, porque es en esas partes donde está el aprendizaje, donde nace la compasión real y verdadera hacia uno mismo y donde está el punto de inicio hacia la evolución personal. Entonces, si partimos de esta definición maravillosa de Manuel Escudero, ya de entrada de lo que habla es de abrazar lo que hay, de un estado de aceptación radical y, como digo,
tenemos varios impedimentos con esto, ¿no? Y uno de ellos, pues, es esta sociedad, una sociedad en la que, bueno, pues hay mucho estigma alrededor de la salud mental, hay mucho estigma alrededor del estar mal, el pensamiento positivo, que no psicología positiva ha hecho mucho daño, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces es muy fácil, con este contexto de fondo, etiquetarse como que tenemos una autoestima baja cuando a lo mejor lo que está sucediendo es que, tal y como apunta la definición que te he contado antes, pues estamos en un momento en el que estamos en una crisis y bueno, pues obviamente nuestro autoconcepto se está reconfigurando, ¿no? Y un poco ahí voy, ¿no? Porque cuando la crisis hace acto de presencia, que al final una crisis no es otra cosa que un corte en el flujo de la cotidianidad. Y cuando esto sucede, pues hay una, digamos, reestructuración del mundo interno. Pues cuando esto hace acto de presencia, lo que ocurre es que las estructuras internas con las que hemos asentado nuestra idea de quiénes somos y cómo es el mundo, cómo lo vemos y cómo vemos las relaciones y demás, todo esto empieza a tambalearse. Y por lo tanto, obviamente y de manera natural, orgánica y lógica, también se tambalea nuestro autoconcepto. Y esto no es que sea malo, no es tan fácil el colocar la etiqueta de esto es incorrecto. Muchas veces esto es necesario para abrazar nuevos estados de evolución, nuevos estados de conciencia y forma parte de una vida cíclica que tenemos los seres humanos como seres cíclicos, como igualmente lo es, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Es un poco que no podemos pretender que siempre haga sol, ¿vale? Porque a pesar de que nos gusta mucho que en general, ¿no? Hay un poco de todo, pero en general nos gusta mucho que haga buen tiempo y que siempre esté el sol radiante y demás, no es realista ni es sostenible para el ecosistema que esto sea así, porque también necesitamos días de lluvia y tormenta, ¿no? Entonces, en la naturaleza humana, en la ciclicidad humana pasa exactamente lo mismo y esto es algo que, bueno, solemos olvidarnos y además nos olvidamos muy rápidamente. Entonces, quiero contarte ahora cuáles son las peculiaridades que normalmente tiene una persona con la autoestima baja, ¿vale? Entendiendo siempre que obviamente esto tiene que ser como un conjunto, ¿de acuerdo? Si en general de todas las cosas que yo te vaya diciendo tú dices, ostras, pues esto sí que me pasa y además me pasa en un punto extremo, entonces probablemente podríamos decir de que, bueno, tienes una tendencia a una autoestima baja. Pero si en algunas cosas no te ves así, pues yo te animo a que pongas mucha atención a qué cosas te dices, porque las palabras tienen un peso enorme. Por cierto, si te resuena, si cuando te vaya diciendo estas características que tiene una persona de autoestima baja, dices, ostras, esto me está sucediendo a mí, por favor, te voy a pedir que si es algo que obviamente te está generando sufrimiento, te está generando que pues, no puedas avanzar en la vida, que te está impidiendo que tengas relaciones saludables o que puedas alcanzar tus objetivos, entonces acude a un profesional de la salud mental para que pueda ayudarte y porque todo esto es totalmente trabajable, ¿de acuerdo? No estás condenada, no estás condenado, que sabes que es algo que me gusta decirte porque además es así, porque la neurociencia nos avala esta afirmación, ¿vale? Tenemos la capacidad de cambiar nuestro cerebro, tenemos un cerebro neuroplástico y podemos generar nuevas avenidas neuronales y con estas nuevas avenidas neuronales abrir caminos, abrir realidades que a lo mejor ahora te parecen absolutamente imposibles, pero que están ahí. Entonces, ahora sí, te cuento, una persona con autoestima baja normalmente son personas que tienen pensamientos negativos de sí mismos en relación a su valía, sus capacidades, su forma física, su forma de ser, etcétera, 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 ¿vale? Pero obviamente para mí hay que poner un pequeño matiz aquí y es que quien más, quien menos, en algún momento, porque todos tenemos a este autosaboteador interno, hemos emitido algún juicio hacia nosotros mismos. Por lo tanto, como siempre, hay que calibrar la intensidad y profundidad de esta afirmación. Por otro lado, son personas muy pasivas, personas a las que les cuesta mucho tomar la iniciativa, no hacen nada por sí mismos porque tienen miedo de llevar a cabo acciones y que les salgan mal. Otra cosa es que tú lleves a cabo acciones y, bueno,
pues te genere una cierta inseguridad, cosa que es absolutamente normal porque todo ámbito desconocido genera una cierta inquietud, pero a pesar de ello lo hagas con más o menos miedo, con más o menos malestar, más o menos inquietud, pero acabes haciéndolo. Otra peculiaridad es que no viven su vida. Son personas que esperan a que pasen las cosas para reaccionar ante ellas y por lo tanto no generan estímulos externos. Eso lo que implica, además, es que no vayan a alcanzar sus objetivos, a cumplir sus sueños, a generar estrategias para llegar a sus metas, sino que se quedan en una posición un tanto estática ante la vida, ¿no? Es muy el sentirse como una pluma zarandeada por el viento, que bueno, pues ahora me lleva por aquí, ahora me lleva por allí, pero no hay una decisión consciente detrás. Son personas en general tímidas, que les cuesta relacionarse con los demás y que tienen mucha necesidad de aprobación. Y aquí pongo la coletilla, y es que una cosa es que seas una persona introvertida y otra cosa es que tengas la autoestima baja. Lo digo porque como persona introvertida que soy, pues obviamente disfruto muchísimo de momentos en soledad, de momentos conmigo misma, estoy muy a gusto haciendo mis cosas y sin embargo también disfruto cuando estoy compartiéndome con personas y en relaciones de calidad. Por lo tanto, a veces estamos confundiendo la introversión con una baja autoestima porque nos cuesta, ¿no?, tener este vínculo social, y hay que poner mucho la atención en a qué nos estamos refiriendo. Si es que nos cuesta conectar con los demás porque tenemos verdadera aversión o verdadera necesidad de aprobación y entonces esto nos genera un cierto rechazo y bueno, es como que nos estamos poniendo una careta, o simplemente es que, oye, es que estamos muy a gusto con nosotros mismos y preferimos pasar más tiempo en nuestra propia compañía. Otra cuestión es que las personas con la autoestima baja tienen ciertas dificultades para afrontar las novedades, o sea, porque les genera una cierta ansiedad anticipatoria. Y aquí también, de nuevo, ¿no?, hay que hacer un pequeño matiz, porque ante cualquier novedad aparece la incertidumbre, aparece el no saber, y eso genera estrés. O sea, hay una escala del estrés que hicieron un par de psicólogos en la que situaciones que consideramos como maravillosas, como puede ser el nacimiento de un hijo, como puede ser una mudanza, ¿no?, aunque sea un sitio mejor, o este tipo de cosas, generan estrés, porque el cambio es estrés y la vida es cambio, por lo tanto la vida es estresante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la cuestión es evaluar la profundidad de esta ansiedad anticipatoria y sobre todo qué tipo de pensamientos surgen ante este tipo de novedades que van a aparecer en nuestra vida. Son personas que tienen mucho miedo al fracaso, mucho miedo, y cuando digo mucho miedo es un miedo paralizante, es un miedo que impide que puedan llegar a ejecutar una acción, porque el miedo está ahí detrás cogiéndolos, ¿no?, agarrándolos. Son personas que se acostumbran al sufrimiento y que se conforman con lo que hay. No realizan ningún tipo de cambio necesario para vivir con bienestar, ¿de acuerdo? Y eso para mí es un punto importante, ¿no? Porque yo doy por hecho que una persona que está escuchando un podcast que se llama Cómo vivir con calma mental, una persona que lee libros de crecimiento personal, que se apunta a talleres, a sesiones, a formaciones dentro del campo del crecimiento personal, es alguien que está decidido a salir de este sufrimiento, a hacer algo con él, porque tiene una sensación interna o, digamos, un sentir interno de que hay una salida. Y por lo tanto hay una proacción, una proactividad que, bueno, a lo mejor sale mal, pero siguen ahí intentando y siguen ahí remando. Entonces, de nuevo, te animo a que seas justa, que seas justo contigo mismo y evalúes si realmente podríamos llegar a decir que tienes la autoestima tan baja como tú te crees. Luego también son personas que ante situaciones negativas no son capaces de asumir los errores y que los proyectan a los demás o a algo externo, ¿no? Pelotas fuera. Esto es muy común, ¿no? Pelotas fuera, porque asumir responsabilidad muy a menudo genera una sensación como de culpa muy, muy grande que cuesta sostener. Y de hecho, esta es una de las últimas peculiaridades de las personas con la autoestima baja, y es que viven con muchísima culpa por lo que hacen, por lo que tienen
y especialmente, claro, por lo que son. Hay un exceso de victimización. Eso genera una serie de situaciones que son llamadas como dinámicas de pensamiento, y hay una concretamente que tiene que ver con la personalización. Son esas personas que se sienten culpables por todo lo que sucede a su alrededor, porque un compañero de trabajo pues, ha puesto mala cara, porque no sé, a alguien de la familia le ha pasado algo, asumen, giran toda la realidad, la doblegan hasta sentirse totalmente responsables y por lo tanto llegan a experimentar verdaderos estados de culpa cuando realmente a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ves, estas son un poco las peculiaridades de una personalidad o una persona con una autoestima baja. Así que yo creo que sería interesante que evaluaras si realmente eso se ajusta a ti. Desde mi punto de vista, yo siento que muy a menudo el problema es que no nos conocemos lo más mínimo y colgamos rápidamente la etiqueta de autoestima baja cuando simplemente lo que está sucediendo es que estamos interpretando un personaje sufriente al que le vamos dando la razón y que nunca nos paramos a debatirlo. Entonces, de lo que se trata aquí es de conocerse a uno mismo igual que conoces a las personas que amas a tu alrededor. Y me gustaría mucho que te plantearas si esto realmente es así, si te conoces hasta tal punto, teniendo en cuenta obviamente que nunca puedes llegar a conocer al 100% a nadie, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucha información ahí almacenada y tampoco podemos llegar a conocernos al 100% a nosotros mismos. Sin embargo, lo que sí que es interesante es empezar a poner la mirada en ti, en uno mismo, en una misma, para empezar a reconocernos, ¿vale? En este reconocimiento interno, en esta evaluación sincera, verdadera y profunda de lo que a mí me mueve, de lo que quiero, de lo que soy capaz, de mis habilidades y demás, es ahí donde empiezo a sentir que tengo capacidad interna suficiente como para hacer frente a esa inseguridad que me está generando una situación X del exterior que parece absolutamente inestable, ¿vale? Así que, desde mi punto de vista, hay aquí, digamos, como dos cuestiones importantes, siempre muy vehiculadas a través de la pregunta. La pregunta es maravillosa porque nos lleva a estados internos profundos y nos lleva a preguntarnos cosas que a lo mejor antes nunca nos habíamos preguntado o cuestionado, ¿no? La primera de las preguntas tiene que ver con todo el trabajo con los valores. ¿Qué es importante para mí? La libertad, tal vez, la familia, el respeto, la honradez, la humildad, el éxito. Y sobre todo, ¿por qué es importante esto para mí? ¿Cuán alineada estoy yo con esto que me importa tanto? ¿Cuánto espacio le doy en mi vida cotidiana a estos valores? Y sobre todo, si me doy cuenta de que, oye, para mí la libertad es muy importante, pero no estoy alineada con ella, ¿qué acciones puedo tomar para estar en coherencia con estos valores? Por otro lado, tenemos todo el tema de reconocer nuestros propios talentos. A las personas con las que trabajo individualmente siempre les digo lo mismo. Tienes la suerte de que no naciste ayer. Llevas mucho bagaje encima, mucho camino recorrido. Así que de lo que se trata es de, en vez de mirar a futuro para detectar lo que te falta, que a eso, bueno, a la mente le encanta, nos gusta siempre ver el error, el vacío, lo que generaría la supuesta completud. En vez de hacer eso, vamos a mirar al pasado, sobre todo para aprender de él. ¿Qué se me da bien? Si miro este pasado y miro mi presente, ¿qué habilidades tengo que me hayan ayudado a avanzar en la vida? ¿Cómo puedo sacar a relucir estos talentos y ponerlos a disposición del mundo? Todo esto son preguntas en esta autorreflexión, en esta capacidad metacognitiva de preguntarte sobre ti misma, sobre ti mismo y a partir de ahí empezar a tejer un discurso que sea coherente, que sea realista y que esté más ajustado a la realidad que a la pura inventiva de la mente inconsciente. En relación a esto, te cuento que las puertas de mi curso grupal Sendero Interior ya están abiertas. Precisamente son 8 semanas basadas en mindfulness, en coaching, en inteligencia emocional, en terapia transpersonal, pensadas para darte un montonazo de herramientas
para que sepas cómo calmar la mente, cómo gestionar el estrés, cómo conocerte más a ti misma, a ti mismo, cómo poder cuestionar estos pensamientos, estas creencias y demás, ¿vale? Y desde ahí empezar un camino de crecimiento interior brutal para que en estos momentos críticos en los que pues la inseguridad hace acto de presencia, que es normal porque forma parte de estar vivo, pues en estos momentos sepas cómo operar, sepas cómo no dejarte arrastrar por la tristeza, por la sensación de vacío, por esta inquietud interna y empieces a entenderte de una manera real y profunda cómo te comportas, para qué te comportas, qué es lo que subyace detrás de todo esto, cómo puedes establecer relaciones de calidad a través de la presencia y la conexión contigo misma, etcétera, etcétera. Si te llama la atención esto que te cuento, pues el día 6 de mayo vamos a empezar esta primera edición de 2022. Sendero Interior es un curso por el que ya han pasado más de 100 personas y está muy validado, es mi curso estrella y lo abro solo 2 veces al año, así que esta siguiente edición es este 6 de mayo de 2022, ¿de acuerdo? Eso es todo por hoy. Lo dicho, si te resuena y te apetece unirte a esta aventura, porque es que es una auténtica aventura de autoconocimiento, pues será un placer acompañarte a través de esta formación. Y si no, y además te has sentido identificado con autoestima baja, insisto, por favor, si es algo que te está generando mucho sufrimiento, que acudas a un profesional de la salud mental que pueda ayudarte con ello. Te mando un fuertísimo abrazo y espero que vaya genial. Vuelvo por aquí la próxima semana. Chao.